Hola chicos, chicas, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro taller de espirometría. Me presento, soy Patrick Lizardo, el tutor encargado de esta clase del curso de Introducción a la Clínica. ¿Ok? Bueno, como todas las demás clases, sean sincrónicas o asincrónicas, hay unas normas de convivencia que hay que seguir fuera o dentro de la SEC, fuera o dentro de la universidad. ¿Ok? Bueno, también he propuesto ciertos objetivos, que son los que se muestran en pantalla. Comprender los fundamentos fisiológicos de la espirometría, también por qué realizamos la espirometría y cuál es la utilidad justamente de esta evaluación, de esta prueba. También identificar parámetros de la prueba misma, ¿no? Que ya vamos a ir comentando uno por uno posteriormente, ¿no? Y entender su significado en la interpretación de la función respiratoria. Asimismo, reconocer el procedimiento correcto. ¿Cómo hay que tomar la espirometría? ¿En qué momento? ¿A quiénes? ¿Ok? Y también hay indicaciones y contraindicaciones dentro de justamente esta prueba. Ahora sí, comencemos. Primero vamos a hablar un poco de generalidades, ¿ok? ¿Qué es una espirometría? ¿Qué entendemos por una espirometría? Bueno, esta es una prueba fisiológica objetiva que nos va a ayudar a medir cómo una persona inhala o exhala volúmenes de aire en función del tiempo. La señal primaria medida en espirometría puede ser de volumen o de flujo, y de aquí parten justamente dos tipos de la herramienta que nos va a ayudar a hacer esta prueba, que justamente serían los espirómetros. Ahí tendríamos de volumen y de flujo que vemos en la parte derecha. ¿Ok? También quiero resaltar que en alguna de las fuentes que había encontrado, entre el 1 al 4% de todas las consultas de atención primaria se deben a la disnea. Y justamente la disnea es un síntoma muy, pero muy frecuente en, por ejemplo, patologías que puedan ser respiratorias, cardíacas, neurológicas, etcétera. Y hay que tenerlo en cuenta. No digo que todos los pacientes que vengan con disnea requieren una espirometría. Primero es una evaluación de anamnesis, evaluación física y ya todo como que el algoritmo posterior hasta llegar a lo que sería la espirometría. ¿Ok? Además, este estudio se recomienda como parte del diagnóstico de enfermedades como EPOC, asma y otras que también ya vamos a ir comentando. Y está prácticamente validado por las siguientes organizaciones que vemos acá en pantalla. No solamente son las únicas, sino que hay más, pero como que quise poner a estas porque quizás son las más conocidas. Por ejemplo, la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Respiratoria Europea, que es la primera, o la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el GOLD, o el GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma, o finalmente tendríamos a la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, que es el último, ¿ok? Estas y otras instituciones garantizan y validan la importancia de la espirometría, ¿ok? Ahora sí, bueno, tendríamos a dos tipos de los aparatos, de los espirómetros, que nos van a ayudar a toda esta prueba y se dividen según su funcionamiento, de volumen y de flujo. De volumen tendríamos, por ejemplo, a los que van a registrar la cantidad de aire que se desplaza a través de la vía aérea en una inhalación o exhalación en un tiempo determinado, como ya íbamos comentando acá. Y de esta forma vamos a obtener el volumen directamente. ¿Ok, chicos? Obtenemos el volumen directamente y el flujo por diferenciación. Todo esto nos va a permitir el registro de la curva volumen-tiempo al instante. Justamente algo muy, pero muy valioso en lo que sería neumología. ¿Ok? Ahora, tendríamos dos tipos, húmedos y secos. En el primer caso, los húmedos cuentan con un compartimento en forma de campana que está sumergido en el agua, que se va a desplazar de acuerdo con las variaciones de volumen de la exhalación del paciente. ¿Ok? Estas se van a conectar a un inscriptor, a otra herramienta que va a registrar la curva en tiempo real. Y ahora, los secos. Estas están integrados por una cámara en forma de fuelle que se distingue con la exhalación forzada. En uno de sus extremos cuentan con un inscriptor, este aparato que sensa la curva, que va a medir la curva conforme se lleva como que a cabo el movimiento, ¿ok? Y luego por el otro lado tendríamos a los espirómetros de flujo. Estos dos ejemplos no son los únicos, sino que son los más utilizados y los más conocidos. Por un lado tendríamos a los flujómetros de turbina y a los neumatocógrafos, ¿ok? Sobre el primer grupo, que serían los flujómetros, estos se van a componer por un cabezal con una hélice que va a girar con el flujo exhalado, ¿ok? Estos son frágiles y de menor calidad. Por el otro lado, los neumotacógrafos van a medir la diferencia de presiones antes y después de atravesar una resistencia, ¿ok? ¿Qué resistencia? Una resistencia neumática
existente o que existe, que está en la boquilla, y justamente le llamamos o el o la neumatocómetro, que puede presentar dos variedades, por ejemplo, la de Fleich y la de Lilly. ¿Ok? Ahora sí. Ahora, hay que reconocer y recordar un poco de fundamentos fisiológicos, ¿ok? Recordemos un poco de los volúmenes y capacidades. Estos son componentes esenciales de las propiedades mecánicas de nuestro pulmón. Van a depender de la edad, de la estatura y del sexo en personas que estén sanas, ¿ok? Todos los volúmenes pulmonares son subdivisiones de la capacidad pulmonar total. A partir de acá vamos a ver que justamente volúmenes y capacidades son como si fuesen ecuaciones aritméticas. Entre sumas y restas, principalmente sumas, como que podemos llegar una hacia la otra, ¿ok? Por ejemplo, tendríamos a lo que sería el volumen de reserva inspiratorio, que sería el primero. Este de acá es el aire que inspira o expira en una respiración normal. Más o menos, disculpen, eso estaba hablando del volumen tidal. El volumen tidal, que es el más conocido, o el volumen corriente, es el aire que inspira o expira en una respiración normal. Aproximadamente es de 500 mililitros en adultos sanos, ¿ok? Ahora tendríamos al volumen de reserva inspiratorio, que era el que había mencionado al inicio, pero me había confundido de su definición. ¿Ok? Este volumen de reserva inspiratorio es, digámoslo, como el aire adicional que puede inspirarse después de una inspiración normal. ¿Ok? Luego tendríamos al volumen de reserva expiratorio, que es el aire adicional que puede expirarse después de una expiración normal. Si lo entienden, ¿no? Más o menos contrario a la inspiración. Mientras una es inspiración normal, aire que se puede inspirarse después de una inspiración normal. El otro es aire que puede expirarse después de una expiración normal. Y finalmente tendríamos al volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones después de una inspiración máxima. El aire que va a permanecer, que va a estar aún en nuestros pulmones después de una expiración máxima, ¿ok? Usualmente no se mide con una espirometría simple. Ahora, tendríamos por el otro lado a las capacidades. La definición de capacidad como tal es la suma de dos o más volúmenes pulmonares definidos ya anteriormente, que son justamente estos de acá. Tendríamos cuatro capacidades. Primero tendríamos a la capacidad pulmonar total, que justamente es el volumen máximo que pueden contener nuestros pulmones, que ya lo habíamos presentado hace un momento. Luego tendremos a la capacidad inspiratoria. Esta capacidad inspiratoria es la capacidad máxima que puede inspirarse después de una expiración normal, ¿no? Y, por ejemplo, sumándolo como ejemplo, podríamos tenerlo como el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Ese sería la capacidad inspiratoria. Luego tendríamos a la capacidad residual funcional. Este es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración normal. ¿Ok? En suma, sería el volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. Y finalmente tendríamos a lo que sería la capacidad vital. La capacidad vital es el volumen máximo que puede expulsarse después de una inspiración máxima, ¿ok? Volumen máximo que puede expulsarse después de una expiración máxima. Su Lo repito por tercera vez, es el volumen máximo que puede expulsarse después de una inspiración máxima. ¿Ok? Su fórmula más o menos sería la que vemos acá abajo. El volumen corriente por el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de lo que sería reserva expiratorio. Y nuevamente recordemos, entonces, componentes esenciales de la mecánica del pulmón justamente dependen de la edad, de la estatura y del sexo en personas sanas, porque en patológicas, o sea, personas con alguna enfermedad, va a ir variando dependiendo justamente de la etiología de la gente que esté involucrada acá. ¿Ok? Acá vemos una imagen más o menos de los que les iba comentando. Tendríamos, por ejemplo, las sumas de estos volúmenes para llegar a obtener estas capacidades. Van a haber mil, pero mil fuentes que van a decir diferentes cantidades, diferentes volúmenes. Volumen de corriente en esta fuente dice 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio, 3 litros. Volumen de reserva expiratorio, 1 litro con 200. Volumen residual, 1 litro con 200. Pero cada fuente va a variar. En realidad es un rango en el que se encuentran, así que no se asusten con eso, ¿ok? Ahora, iríamos a la parte de procedimiento. Primero, para el procedimiento, para realizar la espirometría, hay indicaciones que debe cumplir nuestro paciente, ¿ok? O mejor dicho, en qué situaciones vamos a realizar o vamos a buscar
que nuestro paciente se realice esta espirometría. Por ejemplo, en evaluación de pacientes con sospecha patológica respiratoria que presenten signos y síntomas respiratorios patológicos, ¿ok? ¿Como cuáles? La disnea, la tos, sibilancias, estridores, tertores, deformidad torácica, etcétera. ¿Ok? O alteraciones en estudios adicionales, por ejemplo, cuando le saquemos un AGA o cuando hagamos otro estudio, por ejemplo, encontremos hipoxemia, hipercapnia, policitemia, o que nuestra radiografía de tórax sea normal, ¿no? Ahí, por ejemplo. O también cuando tengamos sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. Asimismo, sospecha o ya diagnosticada previamente de enfermedades neuromusculares con posible debilidad de músculos respiratorios. También es importante tamizar a nuestros pacientes y justamente en estos pacientes que tengan síntomas respiratorios y haya factores de riesgo, por ejemplo, que sea un paciente que fumador de larga data, ¿ok? O que, por ejemplo, tenga antecedentes familiares de alguna enfermedad neoplásica a nivel pulmonar, ¿ok? A estos pacientes podríamos tamizarlos. Y también en ecuaciones de una evaluación preoperatoria para una cirugía hay que realizar nuestro riesgo neumológico. Y aquí está dentro la espirometría. Y también un examen físico rutinario, ¿ok? Pero las indicaciones diagnósticas no son las únicas, sino que también tendríamos a la monitorización, o sea, cómo seguimos a nuestro paciente y en qué momento seguimos y por qué lo seguimos y debemos realizar esta espirometría antes y después de intervenciones terapéuticas en enfermedades pulmonares, ¿ok? Luego también en seguimiento y pronóstico de enfermedades, por ejemplo en la EPOC, en el asma, en las crisis asmáticas, en la fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, ¿ok? No son las únicas, hay más, pero estas son las que quizá las más conocidas y las que puse acá en estas diapositivas. También, por ejemplo, en la salud ocupacional, por ejemplo, se recomienda al ingreso al trabajo y posteriormente anual, o por ejemplo, en el centro en el centro de trabajo realicen chequeos como que anuales por el seguro, ahí. Y también a personas, a pacientes que se han expuesto a tóxicos pulmonares, por ejemplo, justamente con la parte de salud ocupacional, personas que trabajan en minas de carbón, personas que trabajan, por ejemplo, en minas de sílice o personas que trabajan, por ejemplo, personal de salud, ¿ok? Pero totalmente cercano, por ejemplo, a un riesgo de tóxicos pulmonares, por ejemplo, a riesgo a químicos, por ejemplo, ¿no? Ok, pero también tendríamos a las evaluaciones de discapacidad y de deterioro para evaluar como parte de un programa de rehabilitación, o sea, nuestro paciente, digamos, que haya sufrido un ataque con un arma punzocortante a nivel del tórax, ¿ok? Y que después de su recuperación, después de la alta, se le esté llevando un proceso de rehabilitación neumológico. Ahí podría ser. También para evaluar riesgos como parte de una evaluación de seguros, nuevamente, como lo iba diciendo hace un rato, y también por razones legales. Otros, por ejemplo, estaría la investigación en ensayos clínicos, encuestas epidemiológicas, derivación de ecuaciones de referencia, monitoreo de salud pulmonar y preempleo para ocupaciones de riesgo, para evaluar el estado de salud antes de comenzar actividades físicas de riesgo. Y justamente estas indicaciones y posteriormente que voy a mencionar las contraindicaciones van a variar dependiendo de la institución, de la fuente. Acá, por ejemplo, he puesto algunas de las fuentes de las cuales he sacado estas indicaciones y contraindicaciones que ya he mencionado. Por ejemplo, la Sociedad Respiratoria Europea, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Academia Americana de Médicos Familiares, pero ustedes pueden buscar lo que más les guste, lo que más se acerque a lo que ustedes estén pensando, ¿ok? Y van a variar, pero variarán en 5% en algunas otras cosas muy pequeñas, la mayoría como que está de acuerdo en lo mismo, ¿ok? Ahora, tendríamos contraindicaciones. Acá vamos a dividirlo en dos grupos, contraindicaciones relativas y absolutas. Las relativas son las que, ok, hay algo, pero voy a esperarme un poco, voy a esperar un tiempo para poder realizar esta espirometría. Las absolutas son no realizar espirometría, es nada, en ningún momento. Por ejemplo, en relativas, cirugías recientes, en el caso de abdominal o torácica, podríamos esperar hasta una semana, ¿no? Por lo menos una semana. En una cesárea, esperar entre 6 a 8 semanas. En una cirugía ocular,
esperar entre una semana a 3 meses, pero eso va a depender de la técnica quirúrgica que se haya empleado, ¿no? En una neurocirugía, dependiendo de qué tipo de cirugía haya sido, entre 3 a 6 semanas. A nivel de cirugías vasculares, por ejemplo, entre 4 a 6 semanas. En una colocación de marcapasos, 2 semanas. En infecciones, hay que esperar. Infecciones ópticas, respiratorias activas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo complicado, las mujeres con alguna patología pulmonar que puedan realizarse o que deban realizarse este estudio deben esperar y eso lo va a variar, en este caso, el ginecólogo con el neumólogo, ¿no? Por ejemplo, en un derrame pleural podría ser 24 horas después de la toracocentesis, en un neumotórax, 2 semanas posterior a la resolución del cuadro, un infarto agudo de miocardio, una semana posterior y con tratamiento antiisquémico óptimo. Sin embargo, que este infarto agudo de miocardio no haya sido tan grave, porque como lo vemos en la parte derecha, también se encuentra ahí, ¿no? Lo de infarto agudo de miocardio reciente o síndrome coronario agudo. Acá hablamos en temporalidad al momento. No, no puede realizarse eso, ¿no? ¿Qué más? En la preeclampsia, por ejemplo, en la hipertensión arterial severa, con una presión arterial media de mayor a 130 miligramos de mercurio, inestabilidad hemodinámica. En ningún momento a un paciente que esté inestable hemodinámicamente podemos realizar esta espirometría, porque estaremos poniéndolo más en riesgo. Tampoco en una tromboembolia pulmonar masiva o una hemoptisis de inicio agudo, ¿ok? O por ejemplo, un aneurisma o un desprendimiento agudo de retina. Nuevamente, hay más condiciones en las que están contraindicados. Eso hay que buscarlo. Estas son las más frecuentes, ¿ok? Ahora, luego, tendríamos a nuestro paciente que cumple las indicaciones, cumple las contraindicaciones, que no hay ninguna. Entonces, ¿qué recomendaciones le damos cuando ya se van a realizar? Hay recomendaciones previas. Primero, no es necesario acudir en ayudas. Sin embargo, hay que evitar comidas pesadas antes de la prueba. Por ejemplo, hamburguesas, chaufa, pollo a la brasa, eso hay que evitarlo. Evitar estimulantes o depresores del sistema nervioso central, café, alcohol, benzodiazepinas o alguna que otra droga, por ejemplo, ¿no? Al menos 8 horas antes del examen. No fumar ni vapear, incluidas las pipas de agua, al menos 1 hora antes. Evitar ejercicio vigoroso, al menos 1 hora antes. Usar ropa cómoda. Esto sobre todo para que no pueda limitar la expansión torácica al respirar al realizar la prueba. ¿Ok? Y también suspender medicación inhalada cuando esté indicado. Ahora, justo con este último punto, hay ciertos medicamentos que debemos ponerlo en un punto o en un tiempo de abstinencia, ¿ok? Por eso hay un tiempo mínimo entre la toma de ciertos fármacos y la realización de la prueba. También esto lo pueden encontrar como tiempo de abstinencia previo a la realización de una espirometría, ¿ok? Ahí tendríamos a los ABA, que serían los beta 2 agonistas de acción corta, por ejemplo, salbutamol, levalbuterol, terbutalina. Hay que esperar por lo mínimo, o bueno, mejor dicho, hay que haber dejado de consumir esto por lo mínimo 6 horas. Luego tendríamos a los AMA, como el hipatropio, que son ¿ok? Por lo mínimo, o al menos 12 horas. Luego los LAVA, que son los beta 2 agonistas de acción prolongada. Ahí tendríamos al formoterol, al salmeterol, como mínimo esperar 24 horas para realizarte el estudio. Luego tendríamos a los ultralava, que son los beta agonistas de acción ultra larga, como el bilanterol, indacaterol, olodaterol, todo esto por lo mínimo 48 horas. Ya vamos viendo como que la diferencia, ¿no? Entre lava 24 horas, ultralava 48 horas. Luego tendríamos a los LAMA, a los antimuscarínicos de acción prolongada, como el tiotropio, por ejemplo, ¿no? Unas 48 horas esperamos. Luego las teofilinas de liberación sostenida, como la teofilina propiamente dicho, o la aminolfilina, hay que esperar 48 horas. La encifentrina, ¿ok? Acá hay que esperar 12 horas. Y en los corticoides como tal no hay como una indicación, no es necesario poder seguir utilizándolo. Ahí tendríamos a nuestra budesonida, a nuestra fluticasona, nuestra beclometasona. Ok, no hay ninguna contraindicación en ese sentido, ¿no? Pero con los demás sí, hay que aprenderse esos datos, ¿ok? Ahora, la descripción de la maniobra. Hay tres formas en las que se puede realizar
La espirometría. Una espirometría forzada, una espirometría lenta y una espirometría en decúbito supino. En el caso de la primera, ¿ok? Esta se refiere a una inspiración máxima rápida hasta la capacidad pulmonar total, ¿ok? Eso. Hay que realizar una pausa post-inspiratoria que sea menor esta pausa de 2 segundos. Y después de la pausa, hay que realizar una expiración forzada y explosiva, ¿ok? Además de prolongada, hasta que alcance o 3 puntos, una meseta en la curva volumen-tiempo, o un flujo menor a 25 mililitros por segundo, o un tiempo máximo de 15 segundos. Es uno de los tres, ¿ok? Posteriormente a todo eso, se debe realizar una nueva inspiración máxima hasta la capacidad pulmonar total, ¿ok? Y nuestra maniobra de la espirometría forzada debe ser supervisada continuamente por el técnico, el médico, el enfermero que esté justamente evaluando su aceptabilidad, que ya vamos a hablar que es aceptabilidad, ¿ok? En un momento. Y además, se deben realizar al menos 3 maniobras aceptables y reproducibles, ¿ok? De acuerdo con los criterios que vamos a mencionar, de acuerdo con las instituciones que justamente lo han puesto eso para decidir que es una correctamente realizada la espirometría. Luego tendríamos por el otro lado la espirometría lenta. Esta suele utilizarse menos que la forzada, pero puede emplearse en algunas situaciones, por ejemplo, en pacientes que se necesita conocer la capacidad vital o quizá no es posible realizar una maniobra forzada, por ejemplo, en pruebas de difusión pulmonar o quizá en algunos pacientes específicos con disminución de la capacidad vital forzada, en los que se sospecha quizá algún origen obstructivo, ¿ok? La maniobra como tal se realiza con el paciente respirando a volumen corriente, ¿ok? Luego se le va a indicar a nuestro paciente realizar una inspiración profunda hasta la capacidad pulmonar total, ¿ok? Después de esto, una expiración profunda hasta alcanzar el volumen residual. Eso es lo que sería la espirometría lenta. Ahora, la espirometría en decúbito supino. Ok, esta se realiza principalmente en pacientes con enfermedades neuromusculares que no pueden estar parados o que tengan dificultad para pararse, ¿ok? Eh, Acá vamos a comparar lo que sería la función pulmonar en posición sentada y en decúbito, ¿ok? La disminución de la función pulmonar en esta posición se puede haber relacionado en algunos estudios que yo, por ejemplo, había leído de algunos papers con algún compromiso del diafragma, ¿ok? Y además, la maniobra se realiza de la misma manera en que pueda realizarse en la posición sentada, pero con el paciente acostado. O sea, es la misma maniobra, acostado que sentado. ¿Ok? Y este paciente o nuestro paciente puede inclinarse un poquito la cabeza para la mayor comodidad. O sea que ahí podríamos ir manejándolo. ¿Ok? Ahora, además, siendo la parte del procedimiento, tendríamos lo que sería los tipos de circuito. Tendríamos por un lado el circuito abierto y por el otro el circuito cerrado, que van a variar primero en qué es cada uno y segundo en el orden de la realización. Primero, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Ok, primero, el circuito abierto, nuestro paciente va a tomar una inspiración máxima, va a insertar la boquilla del aparato en la boca y luego va a soplar lentamente o rápidamente. Si es que queremos hacer una espirometría lenta o una espirometría forzada, ¿ok? Hasta el final de la prueba. Mientras que en la espirometría de circuito cerrado es lo que encontramos. Nuestro paciente va a insertar el transductor del flujo en su boca. Va a respirar durante más o menos 2 a 3 respiraciones corrientes, ¿ok? O sea, una respiración en reposo. Después de eso va tomando una inspiración máxima, ¿ok? A través del transductor de flujo y luego va a exhalarlo o inhalarlo lenta o forzadamente o rápidamente, por ejemplo, ¿no? Hasta que se cumple el criterio de fin de la prueba, ¿ok? Lo que después de eso va a volver a la respiración normal o de reposo. Eso es lo que sería. Ahora, en el circuito abierto, ¿cuál es el orden? Nuestro paciente tiene que sentarse erguidamente, correctamente, con las piernas sin cruzar y los pies apoyados en el suelo, sin inclinarse hacia adelante. Tiene que exhalar completamente y vaciar sus pulmones. Va a inspirar rápidamente y profundamente hasta que sus pulmones estén completamente llenos. Luego, va a colocarse inmediatamente la boquilla del aparato en la boca y va a cerrar los labios para formar un sello como que casi hermético, ¿ok? Sin hacer una pausa mayor de 2 segundos, va a soplar fuerte
y rápido, como sea posible, hasta que sus pulmones estén completamente vacíos y no puede expulsar más aire, ¿ok? Luego va a retirar la boquilla y va a respirar normalmente. Eso es lo que sería el orden del circuito abierto. Por el otro lado, el circuito cerrado es casi similar. Se sienta erguido, con las piernas sin cruzar, una correcta postura y los pies están apoyados al suelo y no debe inclinarse hacia adelante. Va a colocarse la boquilla del aparato en la boca y va a cerrar los labios nuevamente para formar un sello casi hermético. Va a respirar normalmente durante 2 a 3 respiraciones. Va a inspirar rápida y profundamente hasta que sus pulmones estén completamente llenos. ¿Ok? Sin hacer ni una pausa mayor a 2 segundos, va a soplar todo lo fuerte y rápido que pueda y durante el mayor tiempo posible hasta que sus pulmones estén completamente vacíos, ya no haya nada de aire en sus pulmones o ya no puede expulsar más aire. Después, manteniendo la boquilla bien cerrada con los labios, va a inspirar nuevamente con fuerza y profundamente. Y después va a retirar la boquilla y va a respirar normalmente. ¿Ok? Eso sería el tipo de circuito de nuestra espirometría. Ahora, ya entramos a lo que sería la terminología de aceptabilidad y repetibilidad de lo que sería la prueba. Primero, aceptabilidad hace referencia a si cada maniobra de soplar se realizó correctamente, ¿ok? Mientras que repetibilidad hace referencia a si los resultados de las varias maniobras que hemos ido realizando o el paciente ha ido realizando son maniobras aceptables y son similares entre sí, ¿ok? Por ejemplo, en aceptabilidad, es decir, me refiero a que si el paciente inició la espirometría de forma rápida y fuerte, si no hubo errores durante la maniobra, como por ejemplo tos, fuga de aire, interrupciones, si la expiración duró lo suficiente, aproximadamente mayor o igual a 6 segundos en adultos, si la curva llega a un final adecuado o a una meseta, como ya comentamos, o sea, en resumen, la aceptabilidad es igual a que cada intento de la prueba esté bien realizado. Por el otro lado, ahora nos vamos a repetibilidad. Esta va a revisar o se va a encargar de que se hayan hecho al menos 3 maniobras aceptables, los dos mejores valores de el BEF1 y la capacidad vital forzada sean muy parecidos. ¿Ok? Tiene que haber como una diferencia menor a 150 mililitros. ¿Ok? Como dice acá. En resumen, la repetibilidad hace que los resultados se repitan y no varían mucho entre los intentos, ¿ok? Ahora, va a haber criterios de aceptabilidad, criterios de repetibilidad, tanto en adultos como en niños. Acá la cuestión un poquito es la memoria. Hay que aprendernos cuáles son estos criterios. Yo los dejo en pantalla, que están ahí justamente presentes, ¿no? Aceptabilidad en adultos, repetibilidad en adultos, aceptabilidad en niños menores de 6 años y repetibilidad en niños mayores y menores de los 6 años. ¿Ok, chicos? Nuevamente, un dato como que muy importante de resumen a nivel de lo que serían los adultos, hay maniobras aceptables, como mínimo 3 a más. Los intentos máximos que puede realizar el paciente, 8. ¿Ok? Duración de la expiración, 6 segundos, mayor a 6 segundos, mayor o igual a 6 segundos en adultos. La repetibilidad del BEF1 sobre la capacidad vital forzada tiene que tener una diferencia menor a 150 mililitros. Eso lo preguntan siempre. ¿Ok? Ahora, vamos a llegar a un algoritmo de lo que sería la aceptabilidad y la repetibilidad del procedimiento. Primero tendríamos al realizar la maniobra de la capacidad vital forzada, primero el paciente va a realizar la maniobra, inspiración máxima, expiración rápida, fuerte y prolongada. ¿Ok? Si hizo correcto, entonces pasamos a lo siguiente. Vamos a evaluar criterios de aceptabilidad. Hay que revisar si la maniobra fue con una técnica correcta. Si no cumple los criterios, hay que repetir la maniobra. No cumple, repetimos la maniobra. Si cumple, entonces pasa al siguiente paso, ¿ok? Que sería obtener 3 maniobras aceptables. ¿Ok? Si se logran al menos 3 maniobras aceptables, que deben medir justamente el BF1 y la capacidad vital forzada, ¿ok? Si no se obtiene, repetimos. Y si se obtiene, pasamos a la siguiente, ¿ok? Ahora, pasamos a la siguiente, ¿qué hacemos acá? Evaluamos la repetibilidad. Se van a comparar los dos mejores valores del BF1 y la capacidad vital forzada. La diferencia, recuerden, chicos, tiene que ser menor a 150 mililitros. Si no obtenemos un resultado correcto, repetimos todo de nuevo. Si sí obtenemos un resultado correcto, pasamos a la siguiente.
¿Ok? Ahora acá va a ser seleccionar los mejores valores. ¿Ok? Cuando ya hay aceptabilidad y repetibilidad, hay que elegir el mayor BF1 y el mayor capacidad vital forzada. ¿Ok? Y los demás índices se van a tomar en cuenta de la maniobra con la mayor suma de el BF1 más la capacidad vital forzada. Y finalmente vamos a guardar e interpretar los resultados. ¿Ok? Hay que registrar los resultados, los valores y hay que interpretar la espirometría. Tiene un patrón obstructivo, restrictivo, normal, mixto. Ahí vemos. ¿Ok? Y ahora finalmente sería la interpretación de nuestra espirometría. Ahora, ¿qué nos dicen las variables obtenidas? Aquí he puesto, por ejemplo, un casito que está en un libro, ¿ok? De una paciente X y con unos resultados X. ¿Ok? ¿Qué obtenemos o qué es lo que vemos? ¿Ok? Primero, columnas del informe. La parte de la afiliación no nos importa tanto, o sea, sí importa porque habíamos comentado que a nivel de una persona saludable, la espirometría va a variar según edad, sexo, y otros factores, ¿ok? Pero acá me quiero dirigir a los resultados de laboratorio directos. Por ejemplo, en las columnas de acá tendríamos el valor previsto antes del broncodilatador, tras el broncodilatador, el porcentaje del valor previsto y el porcentaje del cambio. ¿Qué se referencia a cada uno de ellos? Ok, el valor previsto es el valor normal esperado para este paciente. Antes del broncodilatador, justamente resultados antes del broncodilatador. Tras el broncodilatador, resultados después del broncodilatador. El porcentaje, el valor previsto es el porcentaje respecto al valor normal. ¿Ok? Y el porcentaje de cambio es cuánto cambió después del broncodilatador. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿qué parámetros se van a evaluar en lo que sería justamente la espirometría? La capacidad vital forzada, que justamente es la cantidad total de aire que el paciente puede expulsar forzadamente después de una inspiración máxima. Luego tendríamos la velocidad, disculpen, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el volumen de aire expulsado durante el primer segundo de la expiración forzada, y la relación BF1, capacidad vital forzada, que más o menos es el porcentaje, la relación de la capacidad vital que se expulsa en el primer segundo. Esos son los tres factores o los tres elementos más importantes. Pero hay más, que son todos los que están viendo en pantalla. ¿Ok? Que es el FE 25-75, es el flujo expiratorio medio entre 25% y 75% de la capacidad vital forzada. Luego tendríamos al FEM, que es el flujo expiratorio máximo, ¿ok? O el peak flow, es la velocidad máxima de aire durante la expiración. Tendríamos a la capacidad vital inspiratoria forzada, ¿ok? Que ya lo mencionamos al inicio. Luego tendríamos a la relación BEF1, capacidad vital inspiratoria forzada, ¿ok? Luego tendríamos algunos volúmenes, como el volumen vital lenta, que es justamente la capacidad vital medida sin maniobra forzada, a la capacidad pulmonar total, que es la cantidad máxima de aire en nuestros pulmones, ¿ok? Al volumen residual, que ya lo presentamos hace un rato, que es el aire que queda en nuestros pulmones después de una inspiración máxima, expiración máxima. Luego tendríamos a la relación volumen residual con capacidad pulmonar total. Luego tendríamos a lo que sería la capacidad residual funcional, que es el aire que queda en los pulmones después de la expiración normal. Y luego seguiríamos avanzando con la difusión pulmonar, ¿ok? El, lo que sería el DLCO, que es la capacidad del pulmón para transferir monóxido de carbono. Va a evaluar el intercambio gaseoso alveolo capilar, alveolo capilar. Luego el DLCO corregido por la hemoglobina, que es nuestro DLCO ajustado justamente por la hemoglobina. Luego tendríamos el volumen alveolar utilizado para medir la difusión, la relación DLCO volumen alveolar y finalmente la hemoglobina. ¿Ok? Ahora, vamos a buscar justamente acá los hallazgos, las diferencias, las variaciones. Por ejemplo, en este caso, nuestra pacientita, su BF1 está disminuido, ¿ok? Y la relación BF1 capacidad vital forzada también está disminuido. El volumen residual está elevado. La relación volumen residual capacidad pulmonar total está elevado y el DLCO lo encontramos normal. ¿Qué sugiere en el caso de nuestra paciente? Un patrón obstructivo que puede estar relacionado con un atrapamiento de aire. Puede ser, por ejemplo, EPOC, puede ser asma con hiperinsuflación. Habría que preguntarle más datos a nuestra pacientita, ¿ok? Ahora, hay varios nuevamente algoritmos para seguir o para cómo dirigirnos
Así es un patrón normal, restrictivo, obstructivo, mixto. Por ejemplo, este de acá que puse es evaluando justamente la relación BF1 capacidad vital forzada, ¿ok? En un patrón normal, ¿cómo lo encontraríamos? La relación BF1 capacidad vital forzada, normal. La capacidad vital forzada, normal. Ahora, en un patrón restrictivo, ¿cómo lo encontraríamos? Esta relación, normal, pero la capacidad vital forzada está disminuida y vamos a seguir como que las siguientes pautas, los siguientes puntos que corresponden. En un defecto patrón obstructivo encontraríamos la relación BF1 capacidad vital forzada disminuida, pero la capacidad vital forzada per se normal. Y en un patrón mixto encontraríamos a ambos elementos disminuidos y tendríamos que seguir buscando cuál es. ¿Ok? Ahora, hay patrones, justamente como lo iba mencionando en la izquierda, o en la anterior imagen, en la anterior PPT, que nos sugieren patrón restrictivo, obstructivo, mixto. Acá tendríamos nuevamente una tabla. Y ahora hay que gradear, hay que estratificar a nuestro paciente según su BF1. Se encuentra en leve, moderado, severo o muy severo. Esto va a ayudarnos a poder manejar y a saber qué decisiones tomar con nuestro paciente. Y finalmente, van a haber múltiples tablas de lo que serían las causas, la etiología de las enfermedades obstructivas y restrictivas. Obstructivas, por un lado, el asma, las bronquiectasias, la fibrosis quística del EPOC, la silicosis, la deficiencia de alfa-1 antitrypsina y la restrictiva que tenemos toda la parte de la derecha. Por ejemplo, obesidad, la obesidad mórbida, la escoliosis o la utilización de drogas, ¿ok? Como el metrotexato, o por ejemplo enfermedades intersticiales pulmonares, como la asbestosis, sarcoidosis, silicosis, que también puede estar presente en la obstructiva, pero acá hablamos de una silicosis tardía, o por ejemplo desórdenes musculares, más conocido, Guillain-Barré, otro, miastenia gravis, y de esa forma hallaríamos, primero, conociendo qué es la espirometría, realizando el procedimiento correcto y ahora interpretando todos los valores que hemos ya ido comentando. Ok, empecemos con el primer caso. Primero, antes de entrar al caso de lleno o de frente, quiero hacerles recordar ciertos valores que están presentes en las espirometrías. Ok, acá podrían faltar más valores, como les enseñé en la clase anterior o en la parte anterior, pero he puesto quizá los más frecuentes, los más comunes y quizá los más importantes. Ok, primero tendríamos a la capacidad vital forzada. ¿Ok? Que sería el FVC. También podemos escribirlo de manera reversa. Recordemos que esta es la cantidad total de aire que una persona puede expulsar de los pulmones después de una inspiración profunda. ¿Ok? Este valor de la capacidad vital forzada permite evaluar el volumen pulmonar total que puede movilizarse o que puede movilizar el paciente. ¿Ok? Cuando está disminuido, puede quizás sugerir enfermedades restrictivas, donde quizás los pulmones no logran expandirse correctamente. Ahora, lo segundo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el BEF1 o el FEP1. ¿Ok? Este de acá es la cantidad de aire que el paciente puede expulsar durante el primer segundo de la expiración forzada. Este parámetro es muy, pero muy importante porque nos permite identificar la dificultad para expulsar el aire. ¿Ok? Algo que ocurre, por ejemplo, en enfermedades obstructivas como el asma o el EPOC. Ahora, tendríamos la relación o el ratio de BEF1 y capacidad vital forzada. Esta proporción entre el aire expulsado en el primer minuto y el volumen total expulsado. ¿Ok? Este valor nos permite determinar a nosotros si existe obstrucción del flujo aéreo. ¿Ok? Cuando está disminuida, generalmente va a indicar un patrón obstructivo, chicos. Luego tendríamos al FEF 2575. Este va a representar el flujo expiratorio medio, disculpen, el flujo expiratorio medio durante la parte media de la expiración. Este valor del FEF 2575 es un parámetro que va a evaluar principalmente las vías aéreas pequeñas, por lo que puede detectar alteraciones tempranas antes de que quizás se afecten otros valores, ¿ok? Luego, yéndonos por la parte superior, ¿qué significa lo de pre? Este de acá es el valor obtenido en la prueba antes de administrar el broncodilatador, ¿ok? O sea, corresponde como que al resultado inicial previo de la espirometría. Luego tendríamos al valor teórico. Este es el valor esperado para una persona sana con características similares, ¿ok? Considerando quizá, bueno, no quizá, sino que considerando la edad, el sexo, la altura y el peso, ¿ok? Y luego tendríamos, finalmente,
el porcentaje, que sería el porcentaje del valor teórico. Este porcentaje va a indicar qué tan cercano está el resultado del paciente respecto al valor normal esperado. Usualmente como que tienen eh, índices, ¿no? Mayor o igual a 80 podríamos indicar que es normal, de 60 a 79 que hay una disminución moderada y menor a 60% es una disminución importante. ¿Ok? Y ahora no nos olvidemos de lo que sería el FET, que es el tiempo expiratorio forzado. Este FET es el tiempo total que el paciente tarda en expulsar todo el aire durante la maniobra de expiración. Nos va a ayudar para verificar que la prueba se haya realizado correctamente. Recordemos la parte de aceptabilidad y repetibilidad. ¿Ok? Ahora sí, podemos empezar con este primer caso. Raquel es una niña de 8 años, asmática y alérgica a ácaros. Acude a revisión programada de asma. Refiere que ya lleva tosiendo 2 o 3 días por las noches, sin despertar. No ha tomado ninguna medicación que interfiera en la espirometría y se realiza esta espirometría, 3 maniobras y se obtienen los siguientes resultados, los que vimos en pantalla en la tablita. ¿Ok? En este primer caso, vamos a observar que en la capacidad vital forzada y el BEF1 se encuentran por encima de los valores teóricos. ¿Ok? Está por encima de los valores teóricos. Esto nos va a indicar que el paciente, la pacientita, tiene volúmenes pulmonares adecuados, que se encuentran normal, ¿ok? Y que tiene una buena capacidad para expulsar aire durante la expiración forzada. Aparte de todo eso, la relación BEF1, capacidad vital forzada, se mantiene dentro de lo que sería el rango normal, ¿ok? Lo cual es muy valioso y esencial para nosotros porque indica que no hay obstrucción significativa del flujo aéreo, ¿ok? Sin embargo, al analizar lo que sería el FEF 2575, que justamente era la evaluación de las vías respiratorias más pequeñas, vamos a encontrar que se encuentra ligeramente disminuido. ¿Ok? Este parámetro suele ser más sensible para detectar alteraciones tempranas, como les iba diciendo hace un rato, ¿ok? Que quizá otros parámetros no puedan encontrarlo. Entonces, ¿cuál sería la interpretación general de esta espirometría? Bueno, en general, la espirometría es normal, ¿ok? Pero la ligera disminución del flujo medio, por ese F2575, podría sugerirnos a nosotros, los médicos que estamos hablando, quizá una afectación o una alteración leve de las vías aéreas pequeñas, lo que quizá puede presentarse en etapas tempranas de asma o en pacientes con síntomas respiratorios leves, ¿no? Como la pacientita Raquel, que es asmática y alérgica a ácaros. Ok, ahora vamos con el segundo caso. Acá tenemos a Jorge. Jorge es un varón de 10 años que acude a la consulta para la revisión de su asma. No ha tomado ninguna medicación que interfiera en la espirometría. Se realiza esta espirometría, 4 maniobras y se obtienen los siguientes resultados. Ok, en este segundo caso, la capacidad vital forzada se encuentra también dentro del rango normal, lo que nos indica que el volumen total de aire expulsado no está reducido, no hay una alteración en ese punto. ¿Ok? Sin embargo, el BF1 sí está disminuido, como podemos observarlo. ¿Ok? Esto de acá va a significar que el paciente tiene una dificultad para expulsar el aire rápidamente durante el primer segundo de la expiración. Además del BEF1, la relación o el ratio BEF1 capacidad vital forzada también está disminuida, como podemos observar. ¿Ok? Este de acá, este hallazgo va a significar que puede haber una obstrucción del flujo aéreo, que corresponde probablemente a su asma del pacientito. ¿Ok? Esto indica que el aire que el pacientito, que Jorge tiene dificultad para salir de los pulmones, porque hay un estrechamiento o una inflamación de las vías respiratorias que corresponde al cuadro del asma. ¿Ok? Por otro lado, el BEF 2575 se encuentra muy disminuido, podemos verlo, ¿ok? Está bien, pero bien bajo, ¿ok? Esto va a sugerir que hay un compromiso nuevamente de las vías aéreas pequeñas. Entonces, ¿cómo interpretaríamos todo esto de acá? Estos resultados nos indican a nosotros que hay un patrón obstructivo moderado, que es compatible con enfermedades como el asma, que ya anteriormente se le había diagnosticado a Jorge. ¿Ok? Justamente enfermedad en la que hay una inflamación de las vías aéreas, ¿no? Que dificulta la salida del aire. Ahora, vamos con el siguiente caso. María. María es una mujer de 45 años, fumadora de 20 paquetes año, que acude a consulta por disnea progresiva y tos crónica. No ha tomado broncodilatadores antes de la prueba, se realiza una espirometría, 3 maniobras y se obtienen los siguientes resultados. ¿Qué vemos en el caso de María? Bueno, la capacidad vital forzada se encuentra dentro del rango normal, ¿ok? Lo que indica que la capacidad pulmonar total no está significadamente afectada. Sin embargo, cuando nos dirigimos al BEF1,
¿ok? Este sí se encuentra disminuido, el BF1, ¿ok? Lo que nos va a reflejar a nosotros que hay una limitación en la velocidad con la que la paciente puede expulsar el aire. Y ahora, veamos la relación BF1 capacidad vital forzada. Esta también está muy, pero muy reducida, ¿ok? Vemos una clara reducción, lo cual nos va a indicar o nos va a confirmar la presencia de un patrón obstructivo. Este hallazgo es característico de enfermedades donde existe una limitación persistente del flujo, como por ejemplo el EPOC. Y justo que se correlaciona con que la paciente haya sido una fumadora por varios años, ¿no? Una fumadora de 20 paquetes año. ¿Ok? Además, el FEF 2575 también se encuentra muy disminuido, lo que nos va a indicar que nuevamente las vías aéreas pequeñas están comprometidas. ¿Cómo interpretaríamos todo este cuadro sumándolo con la anamnesis de la paciente? ¿Ok? Sugieren una enfermedad obstructiva de las vías aéreas. Podría ser EPOC. En una paciente con antecedentes de tabaquismo, estos hallazgos, como les voy mencionando, pueden corresponder a daño crónico de las vías respiratorias o al EPOC. Ahora, al caso número 4. Luis es un varón de 52 años con antecedentes de obesidad y disnea al esfuerzo. Acude a la evaluación respiratoria. No ha utilizado medicación broncodilatadora antes de la prueba. Se realiza la espirometría, 4 maniobras con los siguientes resultados. ¿Ok? En este caso, tanto la capacidad vital forzada como el BF1 lo podemos observar que está disminuido. ¿Ok? Lo que nos va a indicar que el volumen de aire que el paciente puede movilizar durante la respiración es menor de lo que nosotros podríamos esperar. ¿Ok? Además, el ratio BF1 capacidad vital forzada se mantiene dentro de los valores o rangos normales o incluso podríamos decir que pueda estar ligeramente elevada. ¿Ok? Lo cual es un dato valioso para nosotros. ¿Por qué? Porque nos indica que no existe una obstrucción significativa del flujo aéreo. Ahora, dirigiéndonos al BEF 2575, se encuentra dentro de los valores normales, lo que sugiere que las vías aéreas pequeñas no están afectadas. Ahora, ¿cómo interpretamos todo esto nuevamente? Este patrón va a corresponder a una alteración restrictiva, ¿ok? En el cual el problema principal no es la salida del aire, sino la disminución del volumen pulmonar total. Esto podemos verlo, por ejemplo, en condiciones como obesidad, ¿ok? Enfermedades pulmonares intersticiales o limitaciones en la expansión del pulmón o de la caja torácica, principalmente en obesidad mórbida. Este es un dato muy importante para tener en cuenta. La grasa abdominal, la grasa visceral, va a funcionar como si fuese una compresora de nuestra caja torácica que nos va a limitar a la respiración normal, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, caso número 5, Carlos. Carlos es un varón de 60 años, exfumador que acude a consulta por tos y dificultad respiratoria al hacer esfuerzos desde hace varios meses. No ha utilizado broncodilatores antes de la prueba, se realiza una espirometría, 3 maniobras con los siguientes resultados. Ok, en este último caso vamos a observar que nuestra capacidad vital forzada está levemente disminuida, ¿ok? Lo que nos indica que hay una reducción en el volumen pulmonar total. El BEF1 está también disminuido, ¿ok? Lo que nos muestra que hay dificultad importante para expulsar el aire durante el primer segundo de la expiración. Ahora, sobre lo que sería el ratio BEF1 capacidad vital forzada, también la encontramos disminuida, lo que nos va a confirmar la presencia de una obstrucción de nuestro flujo aéreo de nuestro paciente, ¿ok? Este hallazgo es característico de enfermedades donde las vías respiratorias suelen estar estrechas o inflamadas, ¿no? Ahora vamos a mencionar cuál podría ser, ¿no? Y finalmente tendríamos el FEV 2575, que se encuentra muy, muy, muy disminuido, ¿no? Lo que va a indicar nuevamente un compromiso de las vías aéreas pequeñas. La interpretación final de todo esto es que sugieren un patrón obstructivo moderado a severo, ¿ok? Puede ser compatible con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, un EPOC, especialmente en pacientes que tengan nuevamente, antecedentes de tabaquismo o exposición prolongada a irritantes. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que con estos 5 casos les pueda ayudar bastante a poder interpretar, a recordar un poco del procedimiento y que les ayude en el curso. Muchas gracias. Bueno, chicos, esta sería la bibliografía. He sacado todo de acá, he tratado de que sea la más reciente, pero hay algunos que sí ya tienen un poquito más de tiempo. Espero les haya gustado la clase y puedan aprender mucho de ella. Muchas gracias.